Bueno, este es nuestro producto integrador de aprendizaje de equidad de género. El equipo está integrado por Lady Yusimit, María Fernanda Castillo Martínez, Ariel Lilith Caballero Medrano y José Daniel Naves Castro. Vamos a empezar con un concepto básico que es la equidad de género. La equidad de género es algo que busca que entre hombres y mujeres tengamos lo mismo. Hay mucha confusión con la equidad de género porque muchas veces se piensa que se busca la igualdad, o sea, que seamos iguales. Y como hombres y como mujeres tenemos muchas diferencias, tanto fisiológicas, tanto psicológicas, culturales, de mucho tipo. Entonces, no somos iguales, jamás vamos a ser iguales los hombres y las mujeres. Y lo que se busca es que con nuestras diferencias tengamos las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades al momento de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, de educación y de todo eso. Entonces, hay varios aspectos que nos diferencian como hombre y como mujer a nosotros. El aspecto biológico, que es mayormente pues el sexo con el que nacemos, que si tenemos vagina, que si tenemos pene, nuestros órganos reproductores. Eso es un aspecto biológico en el que nos podemos diferenciar y en el que sí tenemos muchas diferencias, tanto como las mujeres que podemos dar vida, o sea, que podemos embarazarnos y todo eso, y los hombres no pueden. Como la forma del cuerpo, también que los hombres tienen más fuerza y tienen un poquito más de resistencia, y es algo que pasa en el aspecto biológico, es algo normal. También está el aspecto cultural, que aquí la sociedad nos divide también con los estereotipos. Aquí entran los estereotipos también que se le ponen tanto a la mujer y tanto al hombre, de que el hombre debe proveer la casa o que la mujer debe ser la que limpia y cocina. Esos son estereotipos que están mal marcados en la sociedad, pero también hay aspectos culturales bonitos, tanto como que la mujer es la que da a luz y provee amor y el hombre provee seguridad, que a veces estos aspectos no tienen que ser como se rigen en la sociedad. Hay muchas veces que la mujer emplea diferente aspecto cultural que el que se tiene estipulado mayormente en la sociedad, pero esto es más o menos de lo que habla. Y el aspecto psicológico, que también tiene mucho que ver, que a veces como mujeres y como hombres tenemos pensamientos diferentes. La mujer a veces tiene un pensamiento más analítico y el hombre tiene un pensamiento más práctico. Todo esto está comprobado, que es parte de nuestra fisiología y es parte de nuestro cuerpo como humanos. Y el siguiente concepto que voy a tocar es la identidad de género. La identidad de género es un aspecto que mm, es cómo se identifica un ser humano hacia cómo tú expresas hacia la sociedad y hacia la gente, el cómo te identificas tú. Y es que a veces no es igual al sexo con el que naciste, al género con el que estás identificado al nacer, ya sea mujer o hombre. Hay muchos tipos de identidades de género. Está la identidad de género como la bisexualidad, está el género fluido, que puedes tener tanto aspecto femenino, tanto aspecto masculino. Está la identidad de género de la gente transexual, que a veces nace con un género y luego se quiere cambiar o se va al género con el que él se siente identificado, que no es con el mismo con el que nació. Y todo esto se identifica como el género que tú sientes, con el que te sientes cómodo. Esto es mayormente de lo que se habla en la identidad de género. Bueno, ahora hablaré de los tipos de violencia y cómo tratarlos. Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, quiero hablar de una definición para saber lo que es y adentrarnos más al tema. Ahora hablaré de lo que es la violencia.
La violencia es el uso intencional de la fuerza física o del poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte misma, privación de libertad y el mal desarrollo. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con los tipos de violencia. La primer violencia y una de las que yo considero más importantes es la violencia psicológica. Esta consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar o con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijos e hijas, o con destruir sus mascotas, bienes materiales, en someter a una persona al maltrato psicológico, en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Ahora hablaré de la violencia emocional. Esta consiste, por ejemplo, la autoestima de una persona a través de críticas constantes en infravalorar sus capacidades, insultarla y someterla a a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. Después vamos con una violencia que escala a niveles de magnitud muy graves, como es la violencia física, que esta consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola y agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, todo tipo de violencia física. Está muy de lleno porque pues son muchas cosas las cuales ya entran en agredir a una persona físicamente. Pero bueno, este puede incluir daños a la propiedad también, que es algo pues muy importante. Después sigue la violencia económica, que esta consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole. Y luego ya por último, y muy importante por cierto, porque pues es la violencia que sucede mucho como sociedad últimamente, que es la violencia sexual. Esta conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su conocimiento. Véase infravalorado para obtener más información sobre la violencia sexual. Bueno, ahora voy a hablar de cómo tratar los tipos de violencia, ¿sí? Y bueno, el primer punto que se tiene es aumentar las relaciones sanas y estables, que también estimulan niños, adultos o sus cuidadores, así. También el desarrollar habilidades para la vida en los niños y en los adolescentes. A esto me refiero es que, o sea, desde pequeños implementarles lo que es la educación para saber lo que es la violencia y cómo se debe tratar y los tipos de violencia, porque es algo que como, pues como el mundo entero necesitamos, porque no es algo que lo veamos desde pequeños, o sea, algo que nos hayan instruido. Y bueno, el tercer punto es reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol y drogas, al igual que restringir el acceso a armas de fuego, a las armas blancas y bueno, me cago, así era. Bueno, ahora voy a hablar de cómo tratar los tipos de violencia. Y bueno, el primero se tiene aumentar las relaciones sanas y estables e estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores. El segundo es desarrollar habilidades para la vida en los niños y en los adolescentes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a implementar clases acerca de lo que es la violencia, los tipos de violencia y cómo se deberían de estar llevando y tratando. Porque pues no es algo que nos instruyan desde pequeño, no es algo que lo hayamos visto en primaria. Y yo creo que esa educación es vital para que nosotros entendamos lo que pues es esto y desde cambiar desde la generación, porque es algo que en generaciones pasadas no se había tenido hasta pues hasta este punto donde ya está entrando un poco más. El tercer punto es reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol
y las drogas, así como también restringir el acceso a armas de fuego o armas blancas. Y como quinto y último paso, es sumamente importante, es fomentar la igualdad de materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres, así como también el cambio de normas sociales y culturales que propician la violencia. Y yo, pues, como dije hace rato, el establecer programas de identificación, atención y apoyo hacia las víctimas. Y bueno, yo voy a contar una anécdota del por qué es importante, pues, saber lo que es el tipo de violencia y lo que es la violencia. Fue un caso un poco lejano a mí, pero en su momento, pues, yo era un poco más joven y estaba cursando el quinto semestre de preparatoria. Mi profesora de matemáticas, pues, era muy buena profesora y, o sea, se adentraba muy bien en la vida de los alumnos, o sea, les ayudaba emocionalmente a alumnos que estaban, pues, en situaciones difíciles, pues, y era muy buena persona y es muy buena persona. Un día la profesora llega, bueno, era sumamente alegre, es sumamente alegre, llega muy triste y como alumnos nosotros nos preocupamos por ella por el simple hecho de que no era normal verla así, porque era, pues bueno, es una gran persona y al principio nos dijo que eran problemas personales, pero al parecer conmigo tenía un poco más de confianza porque me conocía pues desde pequeño y me comentó que su prima le había matado un señor a la cual la había conocido en una app de citas, a lo que sé. eh, Tristemente los sucesos fueron que se conocieron y esta persona, el agresor, era sumamente tóxico y agresivo hacia su pareja, pero pues la pareja no supo ver eso, no supo que era violentada por en ese entonces su novio. Una lamentable tarde llega la muchacha y con el novio y decide atarle, el muchacho decide atarla a una silla a la prima de la maestra y le rocía aceite de cocina y le prende fuego. Y es algo bastante triste y delicado ver cómo pues la violencia llegó a escalar tanto sus niveles, porque no nada más pues le quitó la vida a una persona, sino que a miles de familiares, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. El ver cómo la muerte de una persona influye en muchos aspectos a muchas personas es bastante triste, porque no volvieron a ser los mismos después de ese acontecimiento. Y es por eso que es importante reconocer lo que es la violencia en este aspecto, porque a escala a niveles grandes y deberíamos de aprender más a saber al respecto de estos temas desde pequeños para que no vuelvan a pasar cosas así. Y bueno. Yo voy a explicar acerca de la investigación y resultados que obtuvimos al momento de hacer un cuestionario acerca del tema que mencionó mi compañero, acerca del tema de la violencia, los tipos de violencia y cómo tratarlo. Eh, Hicimos un forms eh, con preguntas y se lo mandamos a un grupo de personas para que lo contestaran. Hicimos múltiples preguntas, pero aquí tomamos solamente tres que se nos hicieron esenciales y los tenemos como ejemplos. La primera pregunta que tomamos es la de ¿qué es la violencia? La mayoría de las personas, bueno, todas las personas contestaron de forma correcta. Contestaron que pues es la agresión, agresión verbal, agresión física, daño a otra persona,
uso intencional, daños psicológicos, comportamientos, cierta agresividad. Las respuestas más recientes fueron molestar a los demás, agresión, un tipo de agresión, ya sea física o verbalmente. Como vemos, se repitió más la palabra agresión, físico. También tenemos otra pregunta que es, ¿qué tipos de violencia conoce? Aquí la que más se repitió es la de familia. Otros respondieron que la física, la doméstica, la psicológica, la de género, la emocional y hasta incluso la verbal. Eh, como mencioné, la que más se repitió fue la familiar, pero también ahí marca que la física fue también muy mencionada. También tenemos la pregunta de ¿qué sugieres para poder evitar la violencia? Em, Aquí, pues lo que respondieron más repetitivamente fueron que las pláticas, las campañas, centros de ayuda, relaciones sanas, atención, conciencia, escuelas, educación y, y pues sí, sí están en lo correcto. Yo pienso que las pláticas, las campañas y los centros de ayuda sí son una gran ayuda para una víctima de violencia, ya que estos son, más que nada las pláticas y las campañas son como un empujoncito que le dan a la víctima para pedir ayuda, ya que a esta se les informa que pues la situación que viven tal vez no es la mejor, al igual que pues qué pueden hacer para cambiar esa situación y pues sí, la verdad sí es de mucha ayuda las pláticas y las campañas. También tenemos que para aportar a todo eso que dije de las pláticas y la campaña, tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia. Aquí, como podemos ver, em, tenemos dos artículos. Ahorita voy a mencionar más. Esta ley tiene múltiples artículos, tiene muchos artículos. La ley, pues como su nombre lo dice, es literalmente eso, una ley para la protección a las mujeres que sufrieron algún acto de violencia. Em, Cada ley menciona que, cada artículo, perdón, menciona menciona que lo esencial es la vida, o sea, lo que se busca es garantizar la seguridad de la persona. eh, Tienen que mantener cierto nivel de confidencialidad, hacer que la víctima se sienta cómoda y no juzgada, al igual que respetar los derechos de los menores de edad en en algún movimiento que se tenga y a facilitar el proceso con un lenguaje claro y simple de entender. Eso es lo que en resumen son estos dos artículos que muestro aquí. El artículo 30 con los principios de protección. El artículo 30, el principio de protección se refiere a, pues eso, garantizar la seguridad y protección de la víctima. Al principio de necesidad y proporcionalidad se refiere a que la persona puede solicitar pues órdenes de protección y se les va a dar esas órdenes si es necesario. El principio de confidencialidad, pues como su nombre lo dice, se mantiene cierta confidencialidad. El principio de oportunidad y eficacia es prácticamente si una persona va y pone la denuncia, se le deberá de atender inmediatamente a su situación. Eh, También el principio de accesibilidad, pues es lo que mencioné, de em, lo de
que a la víctima se le tiene que explicar de manera clara y sencilla de entender para que pues, tenga mayor comprensión de, de lo que debe de hacer. El principio de integridad es más como en un solo acto, o sea, debe de pedir ayuda en un solo acto. Y el principio pro persona es cuando se pide órdenes de protección, se los tiene que dar porque pues sí, lo es necesario. También está el artículo 31 que este refiere igual a que si una persona va y dice que ocupa o que pasó esto, cualquier autoridad le debe de dar información acerca de lo que tiene que hacer, de dónde tiene que ir, cómo solicitar esas órdenes de protección, sin importar qué. Ok, tenemos también el artículo 32, 33 y 34, que en resumen, estos artículos se refieren a como lo que hay que hacer o los pasos a seguir para las órdenes de protección. En el artículo 32 es prácticamente si tú tienes una denuncia, vas a hablar sobre eso y pues ellos prácticamente van a escucharte, a entender tu situación, pues sí, van a escucharte más que nada. El artículo 33 prácticamente ya es más como que que se está autorizando las órdenes de protección siempre y cuando se cumpla la ley, o sea, siempre y cuando no interfiera tus necesidades con la ley o que pongan en riesgo, en peligro tus derechos como persona, sí te pueden atender las necesidades que necesitas. Y el artículo 34 es sobre que ya, pues, ya te dieron las órdenes de protección a la autoridad que fuiste asignada. Y pues sí, esto se detalla más en el artículo 34 bis. En el artículo 34 bis, al tú ya dar, pedir, solicitar tu orden de protección, no importa en qué entidad federativa te encuentres, si tú sufriste un acto de violencia en un lugar fuera de donde estabas, puedes solicitar esa orden de protección. Al solicitarla y al ser aceptada, em, tienes, vas a tener seguimiento total durante las 24 horas con una autoridad durante una semana. Ya el séptimo día ya va a ser un seguimiento más planificado, dependiendo de la situación, cómo vaya, si necesitas todavía más seguimiento o si ya ocupas menos seguimiento, dependiendo de la situación. El artículo 34 ter se divide en distintos capítulos. En resumen, el primero dice que si la víctima necesita ser trasladada, será trasladada al momento que necesite, cuando lo necesite, las veces que quiera, para su seguridad y su protección. El capítulo 2 se refiere a que se le dará custodia personal a la víctima. Esta será resguardada prácticamente, por así decirlo. Una autoridad se hará cargo de ella. En caso de no haber disponibilidad, pues se le apoyará con algún refugio o centros de ayuda. En el capítulo 3 pues igual habla sobre centros de ayuda y refugios que puede proveerle a la víctima. En el capítulo 4 se habla sobre un recurso económico para la seguridad y protección de la víctima, para sus necesidades, para alimentos, comunicación, mudanza, lo que necesita. Le van a dar un recurso económico y ya.
En el quinto ya habla sobre que se canalizará y se trasladará a la víctima inmediatamente a un centro de salud en caso de que haya ocurrido un acto de violencia sexual. Se le proporcional, se le proporcionali- se le, se le puede proporcionar, se le puede proporcionar los siguientes servicios gratuitos, como la aplicación de antirretrovirales, eh, los anticonceptivos de emergencia y en caso de una violación, pues se le dará la opción de realizar de forma legal y voluntaria una interrupción del embarazo. Em, en el, en el sexto y séptimo, lo que es el sexto y séptimo, también habla sobre recursos, se le proporcionará recursos si es que la víctima aún no puede proveerlos por ella misma, por así decirlo. En el octavo ya habla sobre si la mujer o la niña necesita o quiere, pues sí, mudarse porque no está segura, pues se le ayudará con eso. El noveno habla sobre que el agresor no se puede acercar, por nada en el mundo no se puede acercar a la víctima, a la vivienda donde ella se encuentra, al lugar donde ella se encuentra, no se puede acercar el agresor a la víctima. El décimo ya habla sobre, pues, eso de seguridad en tu vivienda, que, para que te sientas más segura y protegida. Igual el onceavo y el doceavo hablan sobre eso, de seguridad y, y sí. En el artículo 39 también habla sobre la protección de la víctima, qué es lo que debe hacer, garantizar la protección, los recursos. En el artículo 40 ya es sobre que se tiene prácticamente que cumplir la ley. O sea, eh, sí o sí, el cumplimiento de los objetivos de esa ley eh, van a ser. Y sí. Seguimos con el protocolo unigénero. Ese protocolo es de, pues, de la UNI. En caso de alguna situación de violencia, se divide en 5 capítulos. El capítulo 1 de disposiciones generales. Aquí prácticamente lo que se refiere es que si tú sufres un acto de violencia, pues vas a poner una queja, por así decirlo, para, pues, garantizar tu seguridad y protección. Además, la vas, pones la queja y pues esperas a que te atiendan. El capítulo 2 es la parte orgánica, es quienes participan en todo este protocolo de unigénero. Obviamente participa la unigénero, la Unidad para la Igualdad de Género, y pues también podría ser la Federación Estudiantil de Mujeres de la UANL. En el capítulo 3 son los ámbitos de aplicación del instrumento. Aquí se refiere a, como por así decirlo, a quienes van a atender como condiciones, que no son tan condiciones, porque em, para que pueda ser atendida tienes que ser estudiante de la uni o maestro docente de la uni, pero también puedes poner tu queja si eres alguien externo a la uni, porque sufriste algún acto de violencia, puedes ir a la unigénero a poner tu denuncia, o si solamente conoces a una persona de la uni, o sea, seas externo o interno de la uni, puedes ir a poner tu denuncia. En el capítulo 4 es el procedimiento de aplicación. Aquí es, en resumen, vas, pones tu denuncia, ellos te escuchan, toman
te entrevistan prácticamente, tú hablas de los hechos, de lo que pasó. Si necesitas ayuda, ellos o servicios, pues te canalizan y te trasladan a un lugar, a un centro de ayuda, o si ocupas servicios psicológicos también te los pueden ofrecer. Y ya lo que se encargan ellos es pues de investigar este hecho que pasó, si realmente fue o no, y ya investigan sobre el caso prácticamente. Y el capítulo 5 habla sobre las sanciones, que en caso de que pues realmente pasó algo, pues a la persona, al agresor, obviamente se le sanciona, puede ser expulsión incluso, puede ser vetado de la uni. O si es un docente, también puede ser removido, o sea, de puestos, o puede ser igualmente expulsado, sancionado. Y eso es en resumen. Y hasta aquí mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Lady Yosimir Bautista Hernández y les voy a presentar el tríptico informativo, que es una información muy valiosa que tenemos para recurrir, o sea, qué hacer en caso de un tipo de violencia que se nos pueda presentar o que seamos nosotros espectadores de esta violencia. Lo primero es no sentir con miedo de lo que va a pasar. Es normal, pero con ayuda de las instituciones que vamos a ver más adelante, nos van a ayudar mucho a manejar este tipo de estrés o lo que se pueda ir generando. Entonces, ¿qué hacer en caso de que nosotros vivamos o veamos algún tipo de violencia? Bueno, lo primero es pedir ayuda, que es lo fundamental. O sea, si nosotros sufrimos violencia, el primer paso sería darnos cuenta de qué tipo de violencia está, y hay muchas maneras de darnos cuenta, como el violentómetro, que se encuentra en cualquier centro comunitario que haya en tu localidad. Ahí puedes ver, o sea, para darte cuenta qué tipo de violencia estás sufriendo. Informarte también, o sea, qué procede en tu caso de violencias, o sea, el tipo, si es violencia física, emocional, verbal, psicológica, estar informada de lo que de lo que tienes. Y lo más importante, no minimizar nada, no de que, ay, nada más fue según un accidente y iba con otras intenciones. Entonces no tienes que minimizar nada. Y no estás sola, o sea, siempre vas a tener a alguien ahí, ya sea una amiga, un conocido, una vecina, un familiar que siempre va a estar contigo, y eso es lo que tienes que tener presente para proceder a denunciar después. Y vamos a ver un poco sobre tipos de violencia que pueden existir. Los tres principales que se pueden conocer en nuestra localidad sería la violencia física, la económica y la sexual. La violencia física es cualquier daño que te hagan o a cualquier persona a tu cuerpo, al cuerpo, ya sea rasguños, moretones, empujones, cualquier cosa que dañe tu físico es violencia física. La violencia económica también se puede que una persona depende económicamente de la otra y no se puede ir de ahí porque depende económicamente. Entonces, eso también se ve muy usual en las localidades, entonces tienes que darte cuenta también de eso. La violencia sexual es cuando una persona obliga a la otra a hacer algo que no quiere, o sea, sin consentimiento, y ahí también entran muchas instituciones para ayudar a la mujer a darle esa atención que necesita, ya sea física o emocional que lo necesite. Por ejemplo, está el Instituto Estatal de la Mujer, que lo que busca es eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, y ya sea en un ámbito público, privado o social, para garantizar la equidad y el acceso a beneficios del desarrollo, o sea, que la mujer se sienta segura. Y tenemos ahí los números por si
necesitan atención. Tienen atención psicológica, orientación legal a mujeres y a víctimas de violencia. Está la dirección, teléfonos y horarios para disposición de la gente que lo necesita. ¿Y a quién podemos ayudar con esta información? Yo creo que es muy importante tenerla en cuenta, ya que, como les menciono, es muy común esto, verlo y no darnos cuenta tal vez. Entonces, si nosotros llegamos a identificar cualquier cosita, estaría muy bien acudir con alguien de confianza, contarle y ser más abierto a esto. Recuerda que no vas a estar solo, siempre va a haber alguien ahí contigo. Y pues sí, lo importante es que te sientas seguro o segura. Y aquí hay algunos centros de apoyo, que es como el CONAVIM, el Instituto Estatal de las Mujeres, que ya lo mencioné antes, y el Awit Women's Rights. El CONAVIM, pues la función del CONAVIM, pues se dedica a la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas para estar en contra de la violencia con la mujer. Y aquí vemos la dirección y los teléfonos para que puedan acudir la ciudadanía. El Instituto Estatal de las Mujeres ya vimos que era para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres en el ámbito público, privado y social, y también se garantiza la seguridad y la equidad. La misión de la WIT, pues, fortalecer las voces de la mujer, o sea, el impacto en las influencias de las activistas o así, brinda apoyos a movimientos que trabajan en estos temas. Y la dirección de mujer, nada más orienta y asesora a las familias, ya sea a proceder denuncias, ya sean civil, penal o laboral, para el ejercicio de los derechos de las mujeres.